El Colegio Sonorense de Enfermeras trabaja para el gremio desde 1972, avanzando de la mano conforme la exigencia en la calidad de la oferta educativa. Es por ello que trabaja para ofertar la certificación profesional. ¿Y qué es la certificación profesional? Es un proceso de evaluación basada en estándares predeterminados, por el que se hace constar que el profesional posee los conocimientos, habilidades, destrezas y valores necesarios al otorgar un cuidado de calidad libre de riesgos en los diferentes ámbitos profesionales. Como lo marca el reglamento de la Ley de Profesiones del Estado de Sonora, los colegios son los que tienen la responsabilidad de vigilar el ejercicio profesional. Es por eso que el Comité de Certificación trabaja para lograr ese fin. La certificación se obtiene al aprobar el examen único, en un sistema de evaluación que tiene como objetivo, hacer constar que los profesionales en esta área de la salud cuentan con habilidades y competencias propias de la disciplina para brindar cuidados de alta calidad a la población. Esta certificación tiene una duración de 5 años, durante los cuales deberás seguir capacitándote para lograr obtener la recertificación con el portafolio de evidencias. ¿Cuáles son los beneficios de la certificación? Primeramente ayuda a visualizarse como un experto en el cuidado con las mismas oportunidades de desarrollo y ejercicio profesional que el resto del equipo multidisciplinario de salud. También ayuda a posicionarse ante la sociedad con capacidad de anticipación y resolución a posibles riesgos de salud, tanto individual como colectiva. Ya que la certificación en enfermería valida tu experiencia profesional y abre oportunidades en distintos centros de salud públicos y privados. Aunque la certificación en enfermería no es obligatoria, la mayoría de las instituciones de salud prefieren a profesionales certificados, lo que representa su compromiso con el aprendizaje continuo y la atención de calidad. Y los enfermeros deben contar con conocimientos especializados con campos diversos, por lo que la educación continua y la actualización son fundamentales en su labor profesional. Los requisitos son título profesional, cédula estatal, INE y CORP, carta de trabajo, currículum vitae, formato de desempeño laboral, copia de constancia de certificación, una foto infantil, 2 fotografías blanco y negro tamaño diploma, copia de credencial de colegiada vigente, llenar la solicitud y comprobante de pago.
Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida en nombre del Colegio Sonorense de Enfermeras y de su presidenta, la doctora Karina Hernández. El día de hoy estamos encantados de tener con nosotros la participación de todos los asistentes y de la ponente que hoy nos acompaña. Sean todos bienvenidos a la sesión del día de hoy denominada Intervención tanatológica en la atención integral del paciente oncológico pediátrico. Esperamos que la sesión a desarrollar sea de gran interés para todos. Ahora bien, estamos felices y agradecidos por contar con la presencia de la maestra Alba Mendoza Adriano, quien el día de hoy nos brindará un tema de suma importancia. Antes de comenzar, me permito dar lectura a su semblanza académica. Ella es licenciada en enfermería, cuenta con una especialidad en oncología clínica, tiene una maestría en tanatología con especialidad en tanatología infantil. Ella labora en el Hospital Ignacio Chávez, cuenta con más de 20 años de experiencia laboral y en su mayoría la atención es hacia el paciente oncológico. Le damos la bienvenida, maestra. Le cedo el micrófono para que inicie con su presentación. ¿Ahí me ven? ¿Me escuchan? Bueno, Sí, la buenas podemos tardes. escuchar. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta charla. Voy a dar inicio con una pregunta. ¿Qué sentiríamos si un niño tuviera que enfrentar su padecimiento sin el apoyo emocional? ¿Qué sentiríamos si no pudiéramos o no quisiéramos dar la empatía que ellos necesitan? Se estima que el 70% de los pacientes tienen miedo y ansiedad ante el tratamiento y ante la enfermedad. Yo soy Alba Francisca Mendoza y a continuación les voy a presentar el tema Intervención tanatológica en la atención del paciente pediátrico oncológico. ¿Sí? Sería una intervención integral, porque vamos a ver todos los aspectos que él necesita ser cubiertos. Ok. Ok, vamos a dar inicio desglosando qué es la tanatología. La tanatología es una disciplina que estudia el proceso de la muerte y las pérdidas. La tanatología se enfoca en el acompañamiento emocional, psicológico y espiritual del paciente y su familia ante una enfermedad. Ok, ¿por qué es una disciplina? La tanatología no deriva de ninguna otra ciencia. No deriva de la psicología, no deriva de la medicina. Es una disciplina con sus propios estudios. Tiene fundamentos propios, tiene metodología de la investigación, tiene investigación propia. Entonces, esperemos que quede claro ahí que no deriva de ninguna, porque mucha gente me ha comentado, sí, es una rama de la psicología. No, no lo es. Es independiente. Y la tanatología estudia el proceso
de la muerte. Estudia el proceso de la muerte antes, durante y después del fallecimiento, ¿sí? Y en eso nos vamos a enfocar ahorita, en el cuidado del niño en este proceso. Y también estudia las pérdidas, pero estudia cualquier tipo de pérdida. La pérdida de una amistad, la pérdida de un objeto, la pérdida en un divorcio, o sea, cualquier pérdida que sea significativa para el paciente o para la persona, ahí es donde entra la tanatología. Y esta se enfoca en el acompañamiento emocional, psicológico y espiritual del paciente, su familia y ante la enfermedad terminal. Ok. Son múltiples las funciones que lleva a cabo la tanatología. Por ejemplo, se puede llevar a cabo en terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar, se puede llevar a cabo en sesiones clínicas hospitalarias, se puede también en una crisis, en un velorio, o sea, se puede llevar a cabo en cualquier tipo de circunstancias donde haya una pérdida. Uh-huh. Si tienen alguna duda, me dicen. Ok, la mariposa. La mariposa simboliza la transformación, porque una mariposa sufre una transformación durante su proceso de crecimiento. Ella primeramente fue una oruga y tuvo que vivir su proceso. De igual manera, las personas que están viviendo un proceso o vivieron un proceso de duelo, jamás vuelven a ser las mismas, ¿sí? Entonces, este símbolo es un símbolo universal, ¿sí? De los tanatólogos. Entonces, se relaciona de esa manera. Aquí tenemos un objetivo general: fortalecer los conocimientos y habilidades del personal de enfermería oncológica para brindar una intervención tanatológica integral. ¿Por qué fortalecer los conocimientos y habilidades del personal? ¿Por qué? Porque nosotros durante los procedimientos que ya realizamos, en muchos de ellos ya llevamos a cabo la tanatología sin saberlo. Entonces, ahorita de hecho van a caer en la cuenta de que ya hacemos tanatología y podemos aumentar este cuidado de una forma muy, muy bonita. Ok, de una forma integral, humanizada y basada en la comprensión del proceso de muerte en el paciente pediátrico, favoreciendo el acompañamiento emocional del niño y su familia durante la enfermedad del duelo. Ok, resumiendo, sería mejorar la calidad de vida del paciente y del familiar en este proceso tan difícil en el que están llevando ellos en este momento. Ok, dentro de los objetivos específicos de la intervención tanatológica, tenemos como principales disminuir la ansiedad y el miedo. Sí, la ansiedad y el miedo no se tratan evitando el tema. ¿Sí? No debemos de evitarlo, solo lo que tenemos que hacer es darle seguridad emocional al paciente, pues el niño le teme más a lo que se imagina que lo que realmente sabe.
¿sí? Entonces, hablarle al niño con un lenguaje adecuado, de acuerdo a su edad, eso le quita la ansiedad y el miedo de cierta manera. Podemos contribuir un poco con esto. Y en el punto de favorecer la expresión emocional, el niño, le es difícil expresar sus emociones en muchas ocasiones. Citando un poco a John Bowlby, que es un psicólogo psiquiatra británico, que él estudió la teoría del apego y menciona que el niño puede tener mayor expresión de las emociones durante el juego. Por ejemplo, al proporcionarle un juguete o un mono de peluche o algo así, él caracteriza, de hecho yo lo he visto también, ellos caracterizan la interacción con otro juguete, con otro peluche, podríamos decir, y le dice cómo se siente, si se siente enojado, si se siente estresado, si se siente triste, y ahí es donde a nosotros no se nos debe de ir esa información y explicarle a los padres también que esa sería una forma de expresarlo. Y otra forma sería el cartel de las emociones que les puse aquí. El cartel de las emociones sería una herramienta muy, muy eficaz, porque si el niño no puede verbalizar la emoción, no le vamos a poder ayudar. Entonces, al presentarle el cartel, él podrá señalar cómo se está sintiendo. ¿Sí? Esa es una de las acciones que tenemos que llevar a cabo para poder identificar la emoción que está sintiendo el pacientito en ese momento. Y de acuerdo a mantener la dignidad y calidad de vida del paciente, por ejemplo, mantener la dignidad. Podríamos decir que el niño tiene un nombre, el niño tiene un diagnóstico y tiene un número de cama, ¿sí? El niño jamás se debe de mencionar por el diagnóstico o por el número de cama. Eso le quita la dignidad a cualquiera, ¿sí? El niño no se siente visto y no se siente apreciado. Si a nosotros nos escucha decir, por ejemplo, el niño de la leucemia, el niño del osteosarcoma, imagínense, o sea, le quitamos la dignidad a ese paciente. No hay como decir su nombre y después probablemente podríamos decir su diagnóstico. Entonces, de acuerdo a la calidad de vida, la OMS y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la International Children's Palliative enfatizan que la calidad de vida del paciente es un derecho, tiene derecho a la calidad de vida en su estado físico, emocional, social, espiritual, en todas las etapas del tratamiento. Y entonces, nosotros, ¿cómo vamos a ayudarle a mantener esa calidad de vida? Por ejemplo, le vamos a quitar el dolor. Un paciente con dolor, un paciente hospitalizado no debe de tener dolor. Debemos de quitarle las náuseas, la fatiga,
la mucositis que se les hace por los tratamientos, darle confort. Esa es calidad de vida. Pero la tanatología, aquí en esta ocasión, podemos, eh, podemos juntar las dos, lo que es la tanatología y la enfermería, pero la tanatología en realidad no promueve los medicamentos, nada de fármacos. Entonces, siguiendo con los cuidados tanatológicos, la tanatología promueve los masajes, un ambiente terapéutico tranquilo, que la luz tenue, por ejemplo, juguetes donde él se sienta más cómodo, la música relajante. Entonces, eso es calidad de vida. Cuando un niño no tiene dolor, vuelve a ser feliz dentro de lo posible en un hospital. Entonces, mantener la calidad de vida es una competencia de enfermería, de enfermería tanatológica. Y preparar a la familia para posibles desenlaces. Son actos muy profundos de la tanatología, preparar a la familia para posibles desenlaces. Debemos acompañar, fíjense, debemos de acompañar sin destruir la esperanza, pero sin ocultar la realidad. No debemos de ocultar la realidad, pero tampoco tenemos el derecho de quitarle aquella pequeña esperanza de vida que tiene el paciente o que tienen los padres hacia su niño. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es prepararlos progresivamente. Se podría decir que dosificar la información. Por ejemplo, decirles una realidad poco a poco sin devastarlos. La intención es que no estén devastados ante una noticia. Entonces, aquí hay una frase, podríamos decir, una frase muy poderosa que podemos decirle nosotros a los familiares. Hay momentos en que el tratamiento deja de ser funcional para los pacientes. Y probablemente este es el caso. Entonces ahí ya le abrimos un panorama. Le abrimos un panorama de que puede ser que el tratamiento de su hijo ya está dejando de funcionar. ¿Sí? El niño experimenta múltiples pérdidas por la enfermedad. Múltiples. Por ejemplo, pues obviamente la pérdida de la salud. Aquí, aquí no hay una pérdida por fallecimiento, pero sí hay la pérdida de la salud favorece a desarrollar un duelo. Por ejemplo, eh, por ejemplo, el niño ya no puede hacer otras actividades donde que él estaba acostumbrado. Mira a sus padres agotados y los padres miran al niño pues en una situación muy vulnerable de la salud. Entonces, aquí se desarrolla un duelo por pérdida de la salud. Y durante la pérdida de autonomía, regularmente los pacientes pierden su autonomía. Los pacientes hay que ponerles pañal, hay que ponerles sonda para que orinen. Puede ser que hay que bañarlos en la cama. Entonces el niño
el niño, pues se siente indefenso, se siente vulnerable. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros aquí es explicarle que no es para siempre, que probablemente salga de esa situación. Y hay algunas pérdidas como los cambios físicos. En los cambios físicos principalmente podemos ver la alopecia, la pérdida del cabello. Entonces, cuando un niño pierde el cabello, nosotros lo que tenemos que hacer es normalizar la situación. Nosotros no debemos de agrandar ese duelo, o sea, normalizar la situación, ok, decirle, podemos comentarle qué vas a querer usar en tu cabeza, por ejemplo, un pañuelo, una gorra, un gorro, entonces una peluca. Entonces, cuando ellos nos ven a nosotros, normalizando la situación, ellos disminuyen la probabilidad de victimizarse. Uh-huh. Y hay un duelo por amputación. Este duelo es un duelo muy profundo. Aquí la pérdida por amputación debe de ser nombrada por su nombre. Debe de ser nombrada por su nombre, no buscarle más adjetivos, simplemente ya no tiene esa parte de su cuerpo, pero eso no lo hace menos importante. Entonces, nombrar a la pérdida por su nombre y trabajar el espejo paulatinamente, poco a poco. Porque imagínense si fue una extracción del ojo, o sea, puede haber una parte del cráneo, o sea, sí puede haber muchos cambios emocionales en nuestros pacientes. Entonces también normalizarlo, hablarlo por su nombre y de forma progresiva ir interactuando con el espejo para que lo vaya normalizando y también evitar un duelo complicado, ¿no? Pues otra de las pérdidas es la separación de amigos, ¿no? Pues como les comenté, aquí tampoco hay un duelo por muerte, pero hay una ruptura de vínculos entre los amigos y esto puede desarrollar también un duelo. Si el niño pierde la rutina de su casa, por ejemplo, pierde la rutina de bañarse en su propio baño, de dormir en su cama, de abrazar un peluche, de dormir con su pijama. Entonces, obviamente va a haber aquí una sensación de encierro y una tristeza profunda. Entonces, aquí nosotros le podemos ayudar de una forma de cómo hacer horarios simbólicos. Por ejemplo, podríamos hacer como una lista donde se diga ahí hora de comer, hora de leer, hora de dormir. Entonces, para él sería más fácil y así no se siente tan perdido dentro de la estancia hospitalaria. Y en la pérdida de la escuela, por ejemplo, aquí sí se desarrolla un duelo silencioso. Así se le llama un duelo silencioso porque el paciente siente que todos los demás están avanzando y que él se quedó estancado ahí en el hospital. Entonces,
como son pérdidas muy significativas para él, como es la pérdida de los maestros, pérdida de los amigos, pérdida de los compañeros. Entonces, aquí lo que podemos hacer dentro de lo posible, que haya una comunicación, pues ahora se usa mucho la videollamada, para que él se sienta integrado en el salón con la autorización del profesor, obviamente, ¿no? Entonces, y también podemos hacer como un rincón escolar en su habitación del hospital. Puede tener la mochila con los libros, puede tener los cuadernos y así que no sea una pérdida tan fuerte para él. Y aquí en la separación de los hermanos también es un duelo muy profundo para ambos casos, porque por ejemplo, aquí se puede desarrollar sensación de abandono de parte del niño enfermo que abandona al hermano en su casa. Igual se puede desarrollar los celos, porque cuando el paciente está enfermito, pues obviamente tiene más atención de los padres y eso tarde que temprano sí lo resiente el niño que se queda en casa. Entonces, todo esto destruye vínculos familiares. Aquí, durante el tratamiento, nosotros, como son tratamientos muy alargados, hay pacientes que pueden estar hasta un mes en su estancia hospitalaria o más, de acuerdo a su condición física, a su condición de salud. Entonces, cuando nosotros interactuamos ahí con el paciente, es muy importante identificar los signos de depresión. Un paciente que tiene depresión va a sentir pues llanto fácil, va a presentar signos de llanto fácil, tristeza profunda, va a rechazar las visitas probablemente, se va a aislar hasta de sus padres. Y dice la literatura que suelen mencionar frases catastróficas como me gustaría dormir y ya no despertar. Es tanta su desesperación que mencionan ese tipo de frases. Pueden mencionar todos estarían mejor sin mí, mejor ya no debería de estar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Inmediatamente comunicarlo a psicología, comunicárselo a psiquiatría y para un posible tratamiento psiquiátrico. Entonces, eso es parte de nuestras actividades como enfermería. En el acompañamiento durante procedimientos dolorosos, es muy importante que no digamos mentiras. O sea, en el momento que se va a realizar un procedimiento, no decirle no te va a doler o va a ser como un piquetito de hormiga, eso no se vale. Tenemos que hablar con la verdad y decirle sí va a molestar, sí va a doler, pero aquí estamos nosotros acompañándote. No es ético hablarle con mentiras al paciente, así sea un niño o un adulto o al que sea. Ok, dentro de nuestro rol de enfermería es generar vínculos afectivos
Cuando un paciente genera vínculos afectivos, se siente pues mucho más visto, mucho más confortado. Y lo ideal sería generar vínculos afectivos, pero no hospitalarios. Por ejemplo, podríamos hablar con él de qué deporte te gusta llevar a cabo, en qué grado de la escuela vas, o sea, interactuar con cosas fuera del hospital. Eso le genera mucha tranquilidad. Y respecto al soporte de la familia, nosotros no debemos de hablar de fatalidades. Por ejemplo, mm, eh, nosotros debemos de validar la emoción de lo que está sucediendo en ese momento. Comentarles, por ejemplo, eh, todo lo que están viviendo ustedes es muy humano. Si ustedes están sintiendo enojo, si ustedes están sintiendo tristeza, es muy, muy humano. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta cada vez que vamos a hacer un procedimiento, vamos a atender al paciente, porque muchas veces encontramos al paciente o al familiar, pues en enojo. Y muchas veces nosotros nos ponemos, pues como se dice coloquialmente, al tú por tú. Entonces, no debemos hacer eso. La empatía sería ahí, entender, ok, está pasando por un proceso difícil y eso es validar la emoción que ellos están sintiendo. No por eso vamos a aguantar, ¿no? Otro tipo de maltratos, obviamente no, pero sí contenernos de cierta manera para que, para que no se genere un conflicto más grande. Y como les decía ahorita, permiso, como les decía ahorita, evitar falsas esperanzas, evitar dar falsas esperanzas. Nosotros éticamente no debemos dar falsas esperanzas. Por ejemplo, no debemos de decir eh, todo va a estar bien cuando ni siquiera sabemos si todo va a estar bien. Entonces, esa familia después van a recordar si la enfermera me dijo que todo iba a estar bien, ¿qué pasó? ¿Por qué se agravó la situación? ¿Por qué falleció mi hijo? Por ejemplo, es cuestión de tiempo, no se desesperen, es cuestión de tiempo. Pues no, son cosas que no debemos de decir nosotros como enfermería, ¿no? Eh, y nosotros, ¿qué sí podemos decir? Estamos haciendo todo lo posible para que su hijo esté confortable. Porque si nosotros decimos, estamos haciendo todo lo posible para que su hijo no muera, entonces va a haber ahí una falsa esperanza. ¿Sí? Sí tenemos que tener ahí mucho cuidado en las frases que mencionamos, ¿no? Y favorecer despedidas significativas. Eso también es una acción muy, muy profunda del, del tanatólogo, ¿no? Enfermero tanatólogo. Favorecer despedidas significativas, aquí lo que podríamos hacer es incitar a la despedida, pero no como tal. O sea, por ejemplo, podríamos decir, eh, mm, quiere pedirle perdón por algo, este, a lo mejor perdonarlo por algo.
quiere darle las gracias por ser su hijo, favorecer, o sea, darle esa, ¿cómo se podría decir? Como ese apuchoncito de, de favorecer la despedida. Porque, por ejemplo, ellos, aunque lo vean muy mal, eh, y con falla de los órganos, ellos siempre van a tener la esperanza. Pero cuando se favorece la despedida, es muy doloroso a lo mejor en el momento, pero para el futuro eh, se espera un duelo no complicado. ¿Por qué? Porque lograron decirle pues cuánto lo aman, le dijeron gracias por ser mi hijo, gracias por permitirme ser tu mamá, por permitirme ser tu papá, o sea, por todas las enseñanzas que tuvimos. Y aquí hay algo muy importante. Si el niño está sedado, eh, no, de todas maneras se puede llevar a cabo la despedida, porque el sentido de la audición es lo último que se pierde. Entonces, sí se favorece la despedida aún en esa condición y se le explica al familiar si lo escucha, si es importante que se exprese con su niño lo que él quiera. Nosotros no vamos a intervenir ahí, ni le vamos a decir que quiere decirle esto, otro, ¿no? Y por ejemplo, aquí en la fase terminal tenemos que priorizar el confort del paciente de nuevo. Debemos de disminuir la fatiga, pues hay que poner oxígeno si el paciente está con náuseas, ponerle medicamento, disminuir la disnea, disminuir el dolor. Entonces, perdón. Eso es priorizar el confort del paciente y permitir los rituales familiares y religiosos. Aquí le da mucha paz y tranquilidad a la familia y al paciente de acuerdo a la edad que tenga, ¿no? Entonces, le da mucha paz y tranquilidad. Y regularmente no interrumpen los procesos que nosotros llevamos a cabo. Entonces, cuando un paciente y la familia quiere llevar a cabo los rituales ahí mismo en el hospital, es muy importante darle ese espacio. Entonces, ellos pueden tener, no sé, rezos, música bajita, música religiosa, algún objeto en el que ellos crean. Entonces, todo eso vincula a la familia y es muy importante que les dé paz porque es demasiado lo que ya viven en el área hospitalaria. Y es muy importante la importancia y tomar en cuenta el autocuidado del enfermero. Hay un desgaste emocional demasiado grande de tanto estar en contacto con dolor, con, con muerte. Y entonces, obviamente, todo este desgaste emocional viene a repercutir en la salud también, en la salud emocional del paciente, del enfermero, perdón. Entonces, hay que tomarlos en cuenta, todos estos, todo ese desgaste emocional. Por ejemplo, si nosotros nos estamos sintiendo tristes, también nos estamos sintiendo apáticos con el paciente, con el familiar, debemos de
de pensar más allá de que, bueno, yo no soy así, ¿qué me está pasando? Vamos a ver cómo podemos ayudar, ¿no? De esa manera, pues, por ejemplo, darse espacios, darse espacios fuera del hospital, hablar, el debriefing, eso es muy importante. El debriefing se puede llevar a cabo ahí dentro del hospital o, o con un sacerdote, o sea, la intención es sacar toda esa tristeza, frustración. Muchas veces sentimos frustración en el momento de que no hay curación. También nosotros nos llegamos a sentir de cierta manera. Entonces, cuando hay fatiga por compasión, simplemente son duelos acumulados de pacientes que que hemos visto pasar una, otra, y pues el simplemente hecho de decir, ok, ya va a fallecer o le queda poco tiempo, o sea, sí se siente triste uno, ¿no? Entonces sí llega la fatiga por compasión, pero no porque no seamos profesionales, es que simplemente ha habido una empatía sostenida, se le llama, una empatía sostenida donde el enfermero ya llega el momento que se fatiga literalmente, se cansa y posteriormente llega el burnout. Y de nuevo les comento, no es por, por falta de interés ante el paciente, es porque no hemos tenido el desfogue de nuestras emociones. Llega el momento en que necesitamos una ayuda terapéutica psicológica. Llega el momento en que dices, necesito ser rotado de este servicio. Uh-huh. De hecho, la rotación de servicio tendría que estar controlado por el área de jefatura de enfermería para evitar todo este panorama de desgaste emocional, fatiga y el burnout. Y los quiero dejar con esta frase tan bonita. Los profesionales de la salud no siempre podemos salvar la vida del niño, pero siempre podemos cuidar su dignidad, que es lo que mencionamos ahorita, su emoción, también lo mencionamos, y su forma de vivir hasta el final. Y esto también es curar. Uh-huh. Estoy atenta a cualquier pregunta que tengan. Vamos a ver si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden colocar en el chat o abrir su micrófono también si gustan. Hola, buenas noches. Buenas noches, dígame. Buenas noches. Bueno, primero que nada, gracias por la ponencia y felicidades. Tengo una pregunta. ¿Cuál considera que es el mayor sufrimiento que experimenta un niño en fase terminal? Obviamente hablando del dolor físico, la pérdida de autonomía, la percepción del sufrimiento de sus padres, ¿o es el miedo a la muerte en realidad? ¿Qué es lo que más sufre? Ajá, ¿cuál sería cuál considera usted que es el mayor sufrimiento? Ok, Cuando, eso va a depender de la edad. Por ejemplo, ok, un niño que se está acercando a la adolescencia sufre más por los padres que por él mismo. ok. ¿Sí? Entonces, sufre más por lo que los padres están viviendo, que si tienen hambre, que si no han dormido, que si están llorando por la situación de su niño, o sea, les duele más a ellos lo que están sintiendo los padres. Ok, Ahora, en la adolescencia, casi adultez, como ya ujú, tienen ellos un conocimiento
así real de lo que es la muerte. Si no tienen información de que la muerte es un proceso más de la vida, ellos tienen mucho miedo a morir. Ok, Tienen mucho miedo a morir. Y por ejemplo, en la fase de los niños, de los niños más pequeños, que tienen conciencia, no sé, 3, 4, 5 años antes de llegar a los 9, ellos sufren mucho porque por todo lo que dejaron, por lo que mencionamos ahorita, los amigos, eso les pega mucho a ellos, la escuela, las rutinas, ellos tienen más apego a ese tipo de cosas. Entonces, eso va a depender de la edad del paciente. estoy. Le agradezco mucho, maestra. Felicidades Ah, nuevamente. ay, gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Aida Romero. Pues primero, sí, felicitarte. Está muy bonita, muy completa y se están abordando, pues ahora sí que, tanto de la familia, el paciente, que todo está involucrado, pues. Eh, y cada etapa, pues, cada etapa por la que pasan, ahora sí que, eh, pues Literalmente pasan por toda esas etapas. la familia que espera en casa, como dicen Ajá, los hermanos, el hermano que está allá se siente olvidado. sí. Yo pues con mis dos niños que he pasado así en terapias intensivas, y así estoy viviendo paso por paso, como me habló una maestra porque estábamos en tiempo de COVID y me dice, la niña está en línea, pero está llorando, no deja de llorar. Era que extrañaba al hermano. Bueno, cada etapa, pues no es de cáncer, ¿no? Mis niños, pero Sí, sí. cada etapa está muy explícita y pues estoy aprendiendo más de esa área, ¿no? Muchas gracias, Te felicidades. identificaste. Sí. Y bueno, en mi caso, en uno de mis hijos a los 5 años, que tenía pues otros problemitas de salud, que estaba en terapia intensiva, él sí tenía mucho miedo por la muerte. ¿Y qué Y edad tenía? 5 o 6 años. Y yo en ese tiempo lo que hacía, eh, pues yo, por lo que comenta que no debe uno de mentirle, ¿no? Bueno, como enfermera, pero como Sí. madre yo le decía, sí te vas a aliviar, vamos a salir de aquí. Y Mm, así, aunque era otro el diagnóstico, pues, ujú. pero uno de madre, como también comentaste, que siempre vamos a tener la esperanza. Y pues más bien felicitarte, porque está Ah, muy muchas bonito el gracias. tema, muy completo. Y pues te da muchos, eh, digamos, tips o información adecuada para saber cómo abordar cada caso, pues, Ujú. y cómo Ah, abordar a la muchas familia gracias. y cómo apoyarlos, pues, en este proceso. Ujú, Gracias. ujú. Gracias a ti. Yo creo, Alba, perdón, que definitivamente aquí lo que debe de marcar más es la empatía, ¿no? Sí. La empatía no nada más a este tipo de pacientes, a todos, porque pues si han tenido a alguien hospitalizado, sabemos lo cansado que a veces Sí. no se come, que a veces no se duerme, a veces nada más hay un cuidador principal, los demás pues no, están ausentes y demás. Entonces yo creo que como enfermería, la empatía aquí es muy, muy importante, ¿no? Y como dijiste, pues dejar que los padres hagan sus rituales como pues mejor Sí. les parezca y Sí. otra cosa muy, muy importante es dejar pasar a todos los familiares, porque sabemos Mm. la mayoría nos ha tocado, es muy raro que el familiar se quiera llevar a su paciente, al paciente más bien dicho, a su casa para que fallezca allá, Para el fallecimiento en por casa. miedo, ajá, por miedo, ¿no? Sí. Y la mayoría fallecen en los hospitales. Entonces, Sí, sí, sí. a veces nosotros pues no tenemos la empatía de decirles despídanse de ellos, dejen al guardia, dejen pasar a todo mundo, ¿no? Para que se despidan un ratito, ahorita salen, no sé, muchas cosas que nos hace falta
por el exceso de trabajo, por lo que querramos, pero aquí yo creo que la empatía es muy, muy, muy importante. Es que Muchísimas sí, gracias, Elba, como siempre. es que sí es. Claro que sí, sí es, porque pues la empatía no es sentir lo que está sintiendo el otro, no, no ponerse en los zapatos del otro, no, pero sí que te cause algo, que te cause ruido de que, y si fuera yo, me gustaría que me trataran de esa manera, me gustaría que, en este caso, que dejaran pasar a mi familia. Entonces, dentro de lo posible, a lo mejor poco a poco, pasen dos y véanlo, despídanse, qué sé yo, pero pues muchas veces las normas de los hospitales pues no lo permiten, ¿no? Pero dentro de lo permitido, pues sí, sí hay que hacerlo, porque para ellos pues es muy importante tanto el que va a visitar como el que es visitado. ¿Algún otro comentario o duda? ¿Alguna pregunta? Yo creo que te vamos a leer los mensajes que Ah, ok. pusieron aquí. Y yo no Y, estoy viendo. De hecho, ni siquiera había visto que mi cámara estaba chueca. Yo nada más me puse. Dice Irma Villa, me parece que ser cuidadosa con lo que hacemos y decimos tendría que ser ambos importantes, pero en estos momentos a veces uno se bloquea y titubea y más porque vemos sufrimiento y temor. Pareciera que eso te hace dudar. Muchas gracias por compartir buen tema. Ah, gracias. Jesús Contreras dice, qué gran tema, muchas felicidades. Son temas muy difíciles de abordar por la complejidad de las emociones que se viven en este momento, que a veces no las podemos afrontar de una manera favorable. El desprendimiento físico siempre será un impacto fuerte. Sí, Y sí, pues sí, también sí. se vale llorar, somos seres humanos, ¿no? Somos seres humanos y yo creo a veces sí nos duele mucho, pues, o el apego que tenemos con algunos pacientes y más con los pediátricos. Díganme quién no tiene apego con los pediátricos, ¿no? Entonces, a Sí, veces sí. decimos, no, no debo de llorar porque soy muy fuerte o no, no me lo permite. Somos seres Oh, qué humanos, pena que me vean llorar por el claro, somos seres pasillo. humanos. Entonces, también se vale. Sí, 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 sí lo hacemos, yo lo he hecho y no, no me puedo aguantar porque pues como decía una de las diapositivas, hay un vínculo y pues somos seres humanos, como dices tú, pues entonces ahí es donde hay que caer en cuenta de que tenemos que hacer ese debriefing que les estaba comentando, sacar todas las emociones que tenemos y pues para seguir adelante, porque pues es nuestra profesión y lo hacemos con mucho cariño. Pero sí necesitamos ese abordaje también y a lo mejor, pues como les dije ahorita, cambiar también de vez en cuando de servicio, si es que es necesario, si no, pues podemos seguir. agradecemos su excelente presentación, maestra, y lo grandioso que es este tema y sin duda enriquecedor y humano. Ahora bien, me permito dar lectura a su constancia de ponente. El Colegio Sonorense de Enfermeras AC otorga la presente constancia a la maestra Alba Francisca Mendoza Adriano por participar como ponente en la sesión de capacitación continua con el tema Intervención tanatológico en la atención integral del paciente oncológico pediátrico, la cual se llevó a cabo el día 2 de junio de 2026 en Hermosillo, Sonora, México. Firma nuestra presidenta, la doctora Karina Hernández Flores. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Ahí en la presentación también les dejé algunas referencias bibliográficas, para si gustan seguir investigando. Todo está sacado de esa bibliografía y pues adelante. Si gustan puedo hacer otra charla con mucho gusto. Fíjate que sí, Alba, porque nos quedamos con la duda. ¿Te recuerdas la vez pasada de cómo se le Sí. enseña a los niños en los funerales, todo eso? Sí, Eso es de hecho sí la importante. hice, Karinita, sí la hice, Karina, y de hecho está pegada a esa, pero ya, si te das cuenta, ya es una hora.
Pero podemos hacer otra, no te apures. Ajá, La sí. programamos y sí es muy importante porque pues tenemos hijos, sobrinos, primos y Ujú. demás y es importante que lo tengamos. Nos Sí, ponemos de sí, acuerdo y te volvemos a invitar. sí, para Alma, los que no bueno, estuvieron, perdón. ay, perdón, disculpan. Es que antes de que se acabe, me gustaría comentarte algo que sí me gustaría una plática sobre cómo abordar este tema con niños, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad. Porque ahorita en la El duelo por actualidad, discapacidad. por, no por tanto por discapacidad, sino cómo darles a entender ellos de una manera que puedan comprender las cosas. O sea, cómo decírselos, porque igual, ¿Cómo o sea, abordarlo? cómo abordarlo exactamente a ese tipo de niños, pues, porque sí Prin- es diferente, o sea, no se puede abordar de la sí, misma manera que el niño no, neurotípico. no, definitivamente Entonces, no. sí me gustaría que tocaras ese tema, se me haría padre, Ah, ¿no? ok. Ah, ok, claro que sí. De hecho, ahí sería más enfocado en el duelo en los padres con un hijo con discapacidad. Obviamente tomando en cuenta al paciente, porque un paciente al niño, pues, eh, que ya es mayor, 12, 13 años, ya se siente diferente, ya está entendiendo que es diferente. Entonces, ahí es donde inicia realmente su duelo, ¿no? Entonces, sí, podríamos, claro, hacer algo así. Claro que sí, Cintia. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Muchas gracias por el gran apoyo. Ya les pasaron el enlace, jóvenes, para que se registren tal y como quieran que salga su constancia. Y pues tengan bonita tarde. Mañana recuerden que es el seminario de accesos vasculares los que se inscribieron y nos vemos para la próxima. Tengan bonita tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.